Sí, en un momento donde se han publicado la semana pasada informaciones preocupantes por parte del Banco Central en cuanto al nivel del empleo, y ahí es una novedad realmente preocupante. Es cierto que impactado por la crisis externa, la generación de empleo se quedó obviamente muy baja en los últimos 12 meses, pero cuando vemos la composición del empleo nos damos cuenta de que lo que tú estás planteando parece ser una imperiosa necesidad y una urgencia que ya ni siquiera de plan de desarrollo, sino una emergencia de corto plazo. Fíjense que en los últimos 12 meses, y ahí nadie puede discutir esta cifra, son cifras oficiales publicadas cada semestre por el Banco Central de la República Dominicana en su encuesta semestral de fuerza de trabajo. ¿Qué dice esta encuesta? Que a abril del 2009, que es la última lectura actualizada por parte del Banco Central, la población total ocupada en la República Dominicana en el sector formal era de 3.577.258 personas, o sea, 72.643 menos que un año atrás, o sea que hubo una disminución de un 2% en el empleo. Obviamente hay cierta lógica porque es una respuesta a la crisis. Ahora bien, cuando analizamos por sectores, nos damos cuenta de que algunos sectores, especialmente los sectores de servicios, comercio, telecomunicación, banca, bancos y banca probablemente, dicho de paso, siguen generando empleos. Quiere decir que los empleos donde más se han perdido, y eso es una novedad porque es la primera vez desde abril del 2005, cuando estábamos saliendo básicamente de la crisis bancaria, que se produce una caída tan marcada del empleo en el sector industrial. Ahí estamos hablando que en el sector industrial apenas quedan, es una cifra que da miedo, 380.312 personas, o sea, 120.866 menos que en abril del 2008. Quiere decir que se ha perdido uno de cada 4 empleos en el sector industrial, incluyendo el sector industrial dentro y fuera de zona franca. Por referencia, en el caso de las zonas francas, durante este periodo se perdieron apenas 12.050 empleos. O sea, el sector fuera de zonas francas ha perdido más de 100.000 empleos en los últimos 12 meses. Eso significa que el megáfono de la zona franca es más grande que el de los industriales. Y que entonces tenemos que tener mucho cuidado con la modificación que se piensa hacer o que se deba de hacer a la ley de zona franca para tratar de, me parece muy bien que tenemos que defender los empleos de zona franca, pero el costo de la defensa de esos empleos no debe ser la pérdida de los otros empleos, los pocos que nos quedan ya en el sector industrial fuera de zona franca. Yo creo que ahí hay una emergencia muy importante que hay que tratar, hay que debatirlo. Yo no tengo solución ahí a la mano, pero yo creo que lo primero es reconocer que hay este problema. La que más ha gritado son las zonas francas textiles. Sí. Sin embargo, yo entiendo que sí que hay que proteger esos empleos porque son muy importantes para las zonas, para los pueblos sobre todo, pero hay que tomar en cuenta que las zonas francas dominicanas son muy vulnerables porque se ha ido mucho a lo que se llama empleo barato, o sea, de la nómina barata, ¿no? Cuando usted agarra otros países que pueden producir con una mano de obra más barata, esas zonas francas se van, Claro. emigran automático porque no hay realmente una fortaleza de ellas. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a una pausa. Retornamos un momento. Bien, amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, tenemos para informarle que en el día de hoy se reunió el Consejo Nacional de Desarrollo con la participación del señor Presidente de la República y prácticamente todos los secretarios de Estado en el Palacio Nacional. Parece ser que se trató de una reunión sumamente importante porque luego de la misma el secretario de Hacienda salió hablando de lo que es el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gasto público para el próximo año,
y mencionó que la suma será de 378.900 millones de pesos. Esta suma, obviamente, tiene un incremento significativo con respecto a lo que fue el presupuesto del año pasado, que fue de unos 329.000 millones de pesos. Estamos hablando de casi un 12% más. Y estamos hablando de una suma importante, y esto debe suponer que hay expectativas de crecimiento importante por parte de las autoridades. Deben haber algunas proyecciones en ese sentido, porque lo que está previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con respecto a la parte fiscal es que haya una mejor administración de los impuestos y que haya una focalización de los subsidios. Entonces, esto no me da la impresión de que sean medidas suficientes como para aumentar tanto lo que son los ingresos del Estado, producto de lo que es el desenvolvimiento de la economía el próximo año. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Habremos de tener mucho más detalles en los próximos días cuando colocamos más informaciones acerca de estas proyecciones que están haciendo del presupuesto de ingresos y ley de gasto público para el próximo año, señor general. Básicamente, no está detallado el presupuesto todavía, ¿verdad? No, porque esto es una información pública. Pero hoy. fíjate, cuando es siempre interesante unir informaciones que apuntan en la misma dirección, pero que vienen de fuentes diferentes, para ver cómo poder empatar las cosas. Primera referencia, el día de esta mañana, publicación que yo creo que cierta fe debe tener, porque se trata de un informe del del Fondo Monetario Internacional, que es, vamos a decir, como una especie de anexo a la carta de intención. ¿Qué dice este anexo? Dice que el PIB nominal en billones de pesos dominicanos para el año 2010 será de 1.811 billones de pesos. Si a esos 1.811 le aplicamos el total de ingresos, incluyendo donaciones, que es de 14.5% del PIB, eso quiere decir que los ingresos corrientes más donaciones serían de 262.6 billones de pesos. Quiere decir que si le restamos este numerito, o ese numerote, a la cifra que anunció Vicente Bengoa del total de presupuesto para el año 2010, que son 378.9, esta diferencia es básicamente el financiamiento que hay que buscar, es la brecha financiera. En otras palabras, ahí quiere decir que hay que buscar el año que viene, para cerrar este presupuesto, 116.000 millones de pesos, que a la tasa de 37.88, que es la tasa promedio que utilizó el Fondo Monetario Internacional para el acuerdo, nos da la suma de 3.070 millones de dólares. Esto es la brecha financiera que tendríamos. Le hice la pregunta a Luis, porque yo lo hubiese hecho por menos y no sigo buscando financiamiento externo para subsidiar ese presupuesto. Yo creo que el gobierno tenía la oportunidad de hacer un presupuesto incluso un poco más bajito que el de este año que está terminando, basado precisamente en que, dando una explicación de la crisis. Yo sé que los gobiernos tienen todo el deseo de hacer inversiones sociales, pero si usted no tiene por qué coger prestado para hacerla. Es mi posición. Yo tampoco quiero venir aquí los lunes a este programa Agenda Económica a crear tal vez una posición diríamos, un poco tal vez aguerrida o crispada, o idealista, con el criterio o de idealista ustedes, en este caso. o con el, digo, a favor, o sea, que no vaya tal vez en armonía con el criterio que tienen ustedes, pero honestamente, yo, igual como dije en el segmento anterior, sobre el plan de desarrollo de la Secretaría de Economía, sobre este presupuesto que tiene que ver mucho la Secretaría de Hacienda, yo hubiese sugerido como secretario de Hacienda, un presupuesto menor.